Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Doctor Eduardo, ¿cómo va su trabajo? Un hombre guapo que vestía una bata blanca de laboratorio levantó la vista de su escritorio. Sus ojos se centraron en el oficial de policía, pero solo entró en su oficina y tomó un sorbo de café. Este era Daniel, un amigo cercano. ¿Qué está pasando, Daniel? ¿Por qué estás tan formal hoy? Los muertos no pueden escucharnos, así que sabes que podemos hablar normalmente. Daniel sonrió y encontró una silla vacía para sentarse. Miró a Eduardo y notó algo que lo molestó. ¿Cómo puedes comer aquí? Daniel preguntó haciendo una cara que mostraba que estaba disgustado. Eduardo simplemente se encogió de hombros. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde más debo comer? Esta es mi oficina. ¿Quieres un poco de café? Daniel parecía estar enfermo y rápidamente sacudió la cabeza. No, gracias. Estoy bien. Eduardo colocó un montón de papeles sobre la mesa y se los entregó. Aquí está el informe que querías. Daniel miró rápidamente a través de los papeles y luego se relajó con una sonrisa. Gracias, Eduardo. Eso es exactamente lo que pensé. Ahora no tengo que apresurarme y podemos charlar sobre cómo está todo contigo. Eduardo rió. Nunca dejas de sorprenderme. No me imagino cómo me hablarías si el informe no estuviera listo. Lo estoy haciendo bien. Antes de que preguntes, sí, sigo soltero. ¿Cómo es posible? Recuerdo en la última fiesta te fuiste con la mujer más hermosa de allí. No lo sé, Daniel. Parece que las chicas no quieren estar con alguien con mi tipo de trabajo. Tan pronto como se enteran de que trabajo con gente muerta, pierden interés. Daniel bromeó. Bueno, eso es tu culpa, ¿no? Podrías haber seguido los pasos de tu familia y tocar el violín, pero en lugar de eso elegiste trabajar con muertos. Trabajo como médico forense, investigando las causas de la muerte de las personas y no lo cambiaría por nada más. Mientras crecía, la familia de Eduardo siempre asumió que se convertiría en músico como el resto de ellos. La música estaba en su sangre y se esperaba que el joven Eduardo hiciera lo mismo. Sus días estaban llenos de la mañana a la noche. Después de la escuela se apresuraba a ir a clases de música y luego a un tutor privado. Si alguien lo hubiera despertado en medio de la noche y le hubiera preguntado qué era lo que más odiaba, habría respondido música al instante. Nunca le dijo a su madre, padre o abuela cómo se sentía al respecto. Se habrían sorprendido. En cambio, Eduardo fomentó en silencio el amor por las investigaciones forenses y sus gustos de detective en la escuela. Se destacó en materias que no tenían nada que ver con la música, como matemáticas, química y biología. Sus padres no se dieron cuenta o no querían ver la verdadera pasión de su hijo hasta que sucedió algo que lo cambió todo. Cuando Eduardo estaba en 8º grado, ya con numerosos trofeos musicales, una nueva niña se unió a la clase. Incluso años después recordó cómo su corazón comenzó a latir de nuevo, pero de una manera completamente nueva. La chica era hermosa, casi como un ángel, y Eduardo sintió que no tenía ninguna posibilidad con ella. Era flaco y pálido, y siempre parecía llevar un instrumento musical. No era alguien que se rindiera. Pasó una semana viendo a la chica aprendiendo sobre ella y finalmente reuniendo el coraje para hablarle. «Hola», dijo Eduardo nerviosamente. La chica lo miró, sorprendida. «Hola, ¿puedo acompañarte a casa?», Eduardo preguntó. Su voz apenas sonaba, un poco más fuerte que un susurro. La chica se rió y miró a Eduardo de arriba abajo antes de responder. «No. Si viene un viento fuerte podría volarte y no seré la responsable, y si alguien intenta atacarnos tendría que salvarte». Todos a su alrededor se echaron a reír. Eduardo sintió que su rostro se puso rojo y corrió todo el camino a casa con lágrimas en los ojos. Su abuela lo estaba esperando. «¿Qué pasó? ¿Por qué no estás en la escuela de música? ¿Y por qué te ves tan desordenado?». La ira de Eduardo se desbordó, agarró su violín y lo tiró al otro lado de la habitación. Tirado en el sofá gritando, respondió: «Porque odio la escuela de música. Odio la música y no voy a estudiar más». Su abuela se agarró el pecho como si fuera a desmayarse. Eduardo corrió a su habitación, cerrando la puerta detrás de él.
A partir de ese día, todo cambió. Eduardo se negó a practicar música, su abuela tuvo que tomar medicamentos para calmar sus nervios y su madre tuvo una crisis. Su padre se quedó callado entendiendo los sentimientos de su hijo. Él sabía por lo que estaba pasando Eduardo, porque se había sentido de la misma manera cuando era joven. Incluso, ahora él preferiría estar pescando con sus amigos o disfrutando de una cerveza en lugar de lidiar con todo el trauma. Finalmente, después de las visitas a un psicólogo y muchas discusiones familiares, Eduardo ganó el derecho a elegir su propio camino en la vida. Se unió al equipo de natación y se centró en las materias escolares que lo fascinaba como la ciencia y las matemáticas. Incluso comenzó a hacer sus propios experimentos en su habitación. Su vida cambió por completo. Su madre empezó a llorar de nuevo, su abuela le regañaba, pero a Eduardo no le importaba, ni siquiera cuando llegaba a casa con moratones y la nariz ensangrentada. La música ahora era una cosa del pasado, y cuando llegó el momento de elegir una universidad, su familia amablemente sugirió algo relacionado con las artes. Pero Eduardo anunció que quería unirse a las fuerzas del orden público. Su abuela se quedó boquiabierta, y ahora era el turno de su madre de tomar pastillas calmantes. Lamentablemente, Eduardo no pasó el examen físico para la academia de policía, pero tenía un plan de respaldo. Aplicó a la escuela de medicina que le interesó tanto que parecía que las mujeres de su familia finalmente respiraron aliviadas a pesar de que todavía no entendían del todo su decisión. Ser médico es un trabajo muy honorable y seguro la familia de Eduardo dijo con alivio, pero su alivio se desvaneció cuando supieron el campo específico que había elegido. Iba a ser un médico forense, una persona que investigaba las causas de muertes inesperadas o violentas. Esto era muy lejos de tocar el violín, pero para Eduardo indagar en los misterios de la muerte era extraño en sí mismo, y encontró su verdadera pasión, un llamado que resonaba en lo profundo de su alma. Había necesitado una dolorosa toma de conciencia y un giro del destino para llegar hasta allí, pero ahora que había encontrado este camino, lo había aceptado por completo. Era poco corriente, pero era el suyo. «Tienes suerte», dijo Daniel con un toque de envidia. «Sentado aquí, en tu reino, como el gobernante del inframundo, nadie te molesta». En ese momento, sonó un fuerte timbre en la oficina donde estaban sentados. «Mira, lo maldijiste, alguien ha sido traído», Eduardo dijo un tono de diversión en su voz. Daniel se levantó rápidamente y se despidió. Salió corriendo de la habitación, su rostro mostraba preocupación. Eduardo subió la escalera de una ambulancia y un coche de la policía estaba esperando. La camilla estaba siendo sacada de la ambulancia con un cuerpo encima. El paramédico se acercó a Eduardo y dijo: «Señor Eduardo, tenemos que averiguar por qué murió esta joven. Tiene entre 20 y 25 años. No veo cortes ni moretones, pero murió repentinamente en circunstancias muy extrañas». Eduardo lo miró y asintió con la cabeza, sereno y muy profesional. La camilla fue llevada al departamento. El paramédico se fue y Eduardo retiró la sábana para revelar el cuerpo. La mayoría de las veces los rostros de los difuntos se veían normales, pero el toque de la muerte siempre dejaba una marca. En este caso, no. La piel estaba pálida y las extremidades frías, pero por lo demás, la joven parecía como si acabara de quedarse dormida. Eduardo por lo general no pasaba mucho tiempo mirando a la cara de los muertos. Esta chica era diferente. Sus rasgos eran sorprendentemente hermosos, casi perfectos. Algo dentro del pecho de Eduardo dolía. Tenía una extraña sensación de anhelo, como si la hubiera conocido y amado. ¿Ella es tan joven y hermosa? Si tan solo estuviera viva, podría haber encontrado valor para invitarla a salir. Pensó que su mente comenzó a divagar, imaginando cómo reaccionaría ella si supiera que él trabajaba con los muertos, pero rápidamente apartó ese pensamiento y se preparó para hacer su trabajo. Eduardo miró a la chica en la mesa y sintió una oleada de valentía, diferente a todo lo que había sentido antes. Era como si quisiera proteger a alguien querido para él, alguien como la joven que se encontraba allí. Su rostro sereno y suave hizo que le doliera el corazón. ¿Cómo podría alguien tan hermosa tener que morir? Ella merecía vivir. Su belleza era como una obra de arte. Con un movimiento de cabeza, Eduardo detuvo sus pensamientos y fue a prepararse para la autopsia.
Tomó el bisturí, agarrando el mango frío en su mano. El cuerpo sobre la mesa ya no parecía una persona, pero era un acertijo por resolver. Eduardo estaba acostumbrado a cavar profundo para encontrar la verdad, incluso si estaba oculta. Esto es lo que su trabajo requería. Hizo un pequeño corte de solo 1 pulgada de largo y luego se tiró hacia atrás. Estaba sorprendido. La piel de la chica parecía temblar. Se inclinó a sus labios, pero no sintió aliento, estaba imaginando cosas. Agarrando un estetoscopio se inclinó sobre el cuerpo, escuchando atentamente, pero no escuchó nada. ¿Qué diablos era eso? ¿Estoy soñando?, se preguntó. La confusión nubló su mente y estaba a punto de volver a coger el bisturí, cuando el cuerpo sobre la mesa se sacudió. La chica que había sido declarada muerta inhaló bruscamente y abrió los ojos azul cielo que recorrieron la habitación en estado de shock. Antes de aterrizar en Eduardo, que estaba congelado con su rostro tan pálido como una sábana, dijo: «Tengo frío», murmuró, con voz débil y sin apenas mover los labios, antes de desplomarse de nuevo sobre la mesa. El corazón de Eduardo se aceleró mientras corría hacia el teléfono llamando a un colega en el departamento de emergencias. «Doc, hola, necesito su ayuda, tenemos una chica que estaba muerta, pero acaba de volver a la vida, baja rápido». La voz, por otro lado, estaba llena de incredulidad. Eduardo rápidamente explicó la situación y colgó. Tenía sus manos temblando mientras volvía hacia la chica sobre la mesa. Sus ojos estaban cerrados de nuevo y su respiración era superficial. En unas pocas horas, la chica, cuyo nombre Eduardo escuchó, era Laura. Lentamente recobró el sentido. El hombre, que se había quedado después del trabajo, se sentó junto a su cama sin poder dejar su lado durante este misterioso incidente. Su corazón se compadeció de esta extraña, especialmente porque una sustancia peligrosa había sido encontrada en la sangre, haciendo que su corazón se detuviera. Un poco más, y no habríamos podido detectarlo en la sangre. El médico le había dicho a Eduardo antes. Habría parecido un simple ataque al corazón. Eduardo terminó la oración, todavía asombrado de cómo había sobrevivido la joven. Alguna fuerza invisible la protegió. Ella se había despertado milagrosamente de lo que parecía ser la muerte. Cuando los ojos de Laura se abrieron, ella suavemente le preguntó a Eduardo: «¿Quién eres? ¿Y qué es este lugar?» «Mi nombre es Eduardo Rodríguez. Soy un médico forense. Te declararon muerta y te trajeron aquí. Estaba a punto de realizar una autopsia». Eduardo explicó, viendo cómo sus ojos se agrandaban. «¿Cómo terminé aquí?» Eduardo estaba a punto de responder, pero un golpe en la puerta lo interrumpió. Daniel entró seguido de 2 policías. El médico que entró con ellos habló en voz baja. «No puede hablar mucho en este momento, así que no la presionen ni la pongan ansiosa. Le dimos sedantes, pronto se volverá a dormir». Daniel asintió. «Sí, por supuesto. Mi personal está trabajando en la escena. Solo haré un par de preguntas para que todo el mundo esté preparado para escuchar cómo se desarrolló la situación unas horas antes». Laura había estado trabajando como limpiadora en una residencia privada de personas adineradas. ¿Iré a ayudar a las chicas a lavar las ventanas?, Laura le preguntó a su colega principal, una mujer gordita que asintió con la cabeza sin detenerse en su trabajo. «Sí, querida. Adelante, no te preocupes. Solo saca primero estas bolsas de basura». «Está bien». Laura agarró las bolsas y se dirigió al patio donde otros con el mismo uniforme estaban ocupados manteniendo la gran propiedad de una de las personas más ricas de la ciudad. Estaban arreglando el arte, limpiando el jardín y manteniendo todo en perfecto orden. Laura había estado trabajando para la empresa de limpieza durante 1 año, pero todavía no conocía a todos sus colegas. Por lo general, trabajaba solo con algunos de ellos. Sin embargo, este trabajo en particular era diferente. El cliente se estaba preparando para un evento importante y necesitaba que su gran casa quedara impecable lo antes posible. Es posible que se haya llamado a muchos trabajadores para asegurarse de que el trabajo se hiciera rápidamente. Caminando por un sendero estrecho detrás de la casa, Laura dobló la esquina de un edificio exterior. Un poco sombrío, nada como el frente de la casa, se dijo nerviosamente tratando de escabullirse. Cuando se acercó al contenedor de basura, un escalofrío repentino le recorrió la espalda. En ese momento, su teléfono sonó con un mensaje y ella miró la pantalla. Sus ojos captaron el movimiento, se veían las manos agarrando la pesada carga.
Laura trató de hacerse a un lado para dejarla pasar, pero llegó demasiado tarde y chocaron. La caja se desparramó y sintió un pinchazo agudo y doloroso en el costado. ¡Ay! Fue todo lo que pudo pronunciar antes de que el mundo se oscureciera. Su cuerpo quedó flácido, su respiración se hizo más corta y todo lo que podía escuchar era el leve susurro de pasos que se alejaban. «¡Ayuda! Por favor, me siento mal», gimió, luchando por encontrar una pared para sostenerse. Dio unos pasos tambaleantes antes de colapsar en el suelo y perder la conciencia. Eso era todo lo que ella recordó. «¿Viste la cara de ese trabajador o recuerdas algún rasgo distintivo?», preguntó uno de los interrogadores, inclinándose hacia adelante con intenso interés. «Lo siento, no vi la cara, solo las manos, pero parecía ser un brazalete negro en una de las muñecas, no recuerdo exactamente». Laura respondió con voz temblorosa. Eduardo y Daniel intercambiaron miradas significativas. «Esa es una información muy importante. Si recuerdas algo más, háznoslo saber, descansa por ahora», le aconsejó tratando de tranquilizarla. Se decidió mantener la supervivencia de Laura en secreto, para evitar alarmar a quien la había atacado y necesitaban más tiempo para investigar. A la mañana siguiente, Laura finalmente se sintió más fuerte. Eduardo la visitó de nuevo y le explicó pacientemente las circunstancias de su encuentro. La joven estaba asustada y abrumada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras la suave voz de Eduardo le llenaba de una sensación de seguridad y compasión. Sus parientes deben estar muy preocupados. Daniel informó que 2 mujeres han venido a verla. Una de ellas era su abuela y la otra parecía ser su prima. Tu abuela parecía desconsolada. ¿Qué hay de tus padres?, Eduardo preguntó suavemente. No tengo padres, murieron hace mucho tiempo. Laura respondió con voz plana y sin emociones. Oh, lo siento, no quise molestar. Eduardo tartamudeó mentalmente, regañándose a sí mismo por lo dicho. Está bien, fue hace mucho tiempo. Ella contestó, sus ojos distantes. Luego preguntó, ¿entonces mi abuela vino? Sí, pero tampoco le dijimos mucho, para que no saliera la información, ¿ok? Eduardo miró a la frágil chica y sintió un poderoso impulso de protegerla. No, él no le preguntaría nada más. No hasta que ella quisiera hablar de eso ella misma. Esta es la cosa, Laura. Por ahora no puedes ir a casa y siento una especie de responsabilidad por ti. Por favor, no te sientas así, contestó la chica. Sería mejor si te quedaras conmigo por un tiempo, hasta que Daniel encuentre al culpable y definitivamente lo encontrará. Él es el mejor en lo que hace. Días después dieron de alta a la joven y Eduardo la llevó a su casa. Le entregó un juego de llaves de repuesto e insistió en que llamara si necesitaba algo o simplemente quería hablar. Después, de vuelta al trabajo, aún esperando las noticias para ver si había novedades, un cansado Eduardo regresó a casa por la noche. Abrió la puerta y entró en el pasillo. Allí se detuvo un instante. Inhaló profundamente y el piso se llenó del delicioso aroma de la comida recién cocinada. ¿Quién lo hubiera pensado? Nunca creí que mi cocina vería el día en que algo tan delicioso se cocinaría en ella, pensó Eduardo. Buenas noches, Laura. Ella lo saludó, ambos se sentaron a comer. Eduardo devoró la comida con placer y Laura, un poco tímida, sonrió complacida. Quería agradecerte por acogerme, no es nada especial, solo pasta con verduras. Nunca he probado nada mejor, gracias, Eduardo dijo sonriendo. Durante la comida, los dos conversaron y aprendieron más el uno del otro, y cuando la conversación se convirtió en pasatiempos, la chica mencionó su amor por la música. ¿Tú tocas el violín?, Eduardo exclamó, con una taza de té en la mano. Sí, ¿algo va mal?, pregunta la joven. No, todo está bien, Eduardo sonrió, y sus ojos se iluminaron mientras se revolvía el cabello. ¿Cómo decirlo? Yo solía tocar el violín también, pero a diferencia de ti, encontré mi vocación en otra parte. ¡Wow! No puedo imaginarte con un violín en la mano, dijo Laura con los ojos brillantes de curiosidad. Ambos se rieron disfrutando el momento. Al escuchar su historia, el rostro de Eduardo se suavizó al contar su viaje como un músico fracasado. Describió cómo una vez le apasionó el violín,
practicando durante horas e incluso actuando en lugares pequeños, pero con el tiempo se dio cuenta de que su corazón estaba en la medicina y él eligió un camino diferente. Al final de su historia se rió entre dientes y dijo: «Las damas de mi familia todavía no pueden aceptar mi elección». Laura sonrió pensativamente. Su mente vagaba pensando a su propia familia. Se quedó en silencio por un momento y luego, de repente, las palabras salieron de ella. «Es bueno cuando tu familia te apoye de todo corazón en tus elecciones. Mi madre era maravillosa porque siempre estaba de mi lado». Laura recordó su voz teñida de calidez y tristeza. Laura creció sin un padre, que había fallecido antes que ella naciera. Su madre trabajó incansablemente, sacrificándose y esforzándose por crear un ambiente amoroso y confortable para su hija. Un día especial en su infancia, su madre llevó a Laura al conservatorio para un concierto de música clásica. La experiencia fue mágica. Dejó una huella imborrable en su corazón. Desde ese momento, la niña soñó con tocar un instrumento musical. Su madre reconoció y animó de todo corazón su amor y ambición. Laura tenía un don natural para la música y perfeccionó diligentemente sus habilidades con el violín. A los 16 años ya era una violinista experta que tocaba con gracia y emoción. Luego ocurrió la tragedia. A su madre le diagnosticaron cáncer en etapa 4 y los médicos solo le dieron 6 meses de vida. La devastadora noticia sacudió su mundo. La madre le dijo: «Debes encontrar a tu abuela. Debes tener una familia en la que apoyarte cuando me haya ido». La madre imploró durante una de sus sentidas conversaciones: «Mamá, no hables así. Mejorarás. Todo estará bien. Además, la familia de nuestro padre nos repudió. Dijiste que la abuela cortó todos los lazos cuando ustedes se casaron en contra de su voluntad. Ella estuvo en tu contra desde el principio», respondió Laura entre lágrimas, con su voz quebrada por la emoción. «No discutas, hija, no hay tiempo. ¿Crees que será fácil sola? Ellos siguen siendo tu única familia», susurró su madre con su voz quebrándose con el peso de sus palabras. Laura negó con la cabeza, abrazando a su pálida y frágil madre. «Prométeme que te pondrás en contacto con ellos», su madre insistió con una mirada suplicante. Finalmente, su hija susurró con su voz apenas escuchándose: «Te lo prometo, mamá». Mientras la condición de su madre empeoraba, Laura reunió el coraje para tragar su orgullo y fue a su abuela Rosa. Rosa era una mujer fuerte y exitosa que vivía en una casa grande y dirigía su propio negocio de bienes raíces. Al principio, el reencuentro fue incómodo, pero poco a poco se fueron reparando los vínculos y Laura se sintió reconfortada al reencontrarse con una parte de la familia que nunca había conocido. Los ojos de Rosa se abrieron cuando vio por primera vez a Laura, tan impresionada por su parecido con su difunto hijo que inmediatamente la reconoció como una nieta. La conexión familiar era inconfundible. «Por favor, ayuda a salvar a mi mamá», suplicó Laura llorando. «No necesito nada más de ti». El corazón de Rosa se compadeció de la joven y accedió a ayudarla. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, llegó el día en que la madre de Laura falleció en silencio. Las palabras resonaron en sus oídos, instándola a recuperarse y seguir adelante. Su relación con su abuela recién conocida fue incómoda al principio, llena de incertidumbre y sentimientos no expresados. Cuando Rosa se ofreció a mudarse, Laura dudó, pero luego recordó las sabias palabras de su madre de que ellos eran los únicos parientes que le quedaban. Al reencontrarse con su abuela, se da cuenta de que Rosa no es tan mala persona como le habían contado. Laura se mudó con su abuela y, con el tiempo, las dos comenzaron a encariñarse gradualmente. Rosa vio lo respetable, educada, amable y pura de corazón que era Laura. Sus impresionantes habilidades con el violín solo profundizaron la admiración de Rosa. Nieta y abuela estaban a punto de establecer un profundo vínculo. La abuela de Laura vivía con su sobrina Joana, que llegó tras el divorcio. Joana logró establecerse en el hogar y disfrutó de la plena confianza de la anciana en asuntos familiares. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención y tener el control de todo. Pero ahora, por decirlo suavemente, no estaba emocionada de que la heredera directa de Rosa se hubiera unido a la familia.
Desde su primer encuentro, sintió repugnancia por ella. Su actitud creaba una tensión en la casa, un agudo contraste con el calor que estaba creciendo entre Laura y Rosa. A pesar de la tensión, Laura hizo todo lo posible por ser cortés y respetuosa con Johanna, entendiendo que ella era parte de la vida de su abuela. Pero no podía evitar la sensación de que algo no estaba del todo bien con su prima. La dinámica familiar era compleja, llena de conexión amorosa y tensiones subyacentes. Era un nuevo capítulo en la vida de Laura que prometía, pero también desafiaba la experiencia de vivir con su abuela. La presencia de Johanna añadía un elemento imprevisible a su vida cotidiana. Esa chica es una estafadora. Simplemente apareció de la nada con el objetivo de arrebatarle el dinero a la anciana, y mi ingenua hermana le cree. Ella debe estar completamente delirando. Johanna echaba humo en su mente, con el rostro distorsionado por la ira y la desconfianza. Hablaba mal de Laura a cada paso y trataba de poner a Rosa, la dueña de la casa, en su contra. Hacía que la vida en el hogar era insoportable. Siempre encontraba fallas en Laura, fingiendo hábilmente ser inocente cuando se enfrentaba a Rosa. Llegó el punto de que Laura se quedaba hasta tarde en la escuela o en sus clases de violín, solo para evitar interactuar con Johanna. A pesar del ambiente hostil, Laura nunca se quejó con su abuela. Creía que la mujer mayor no le creería y por eso no lo hizo. No quería causarle ningún dolor o angustia. Soportó el amargo resentimiento de Johanna en silencio. Su corazón dolía por la injusticia de todo. Finalmente, no pudo soportar más la tensión. Laura se mudó tan pronto como la aceptaron en la universidad. Necesitaba espacio para respirar y crecer, lejos del constante escrutinio y el desdén de Johanna. Después de eso, habían pasado unos 5 años desde que había estado viviendo una vida independiente. Luego de haber completado con éxito la escuela de música, tocaba a tiempo parcial en una orquesta, y tomó otros trabajos de medio tiempo, como los servicios de limpieza. Johanna dejó de acosarla cuando se dio cuenta de que Laura no tenía derecho sobre el dinero de su abuela. Pareció perder interés en la joven una vez que desapareció su amenaza a la herencia. Sin embargo, la abuela Rosa todavía extrañaba terriblemente a Laura y esperaba que su nieta regresara para vivir con ella. La llamaba periódicamente, sus conversaciones llenas de alegría y amor, pero también con un toque de tristeza. ¿Sabes lo que recordé? La chica de repente exclamó. ¿Qué? Eduardo preguntó, despertando su interés. Un día antes de que yo fuera atacada recibí un mensaje de la abuela, que me había invitado a ir a su casa para su cumpleaños. Dijo que quería decirme algo importante. Por cierto, ¿encontraron mi teléfono? Laura preguntó con una expresión de preocupación en su rostro. Lamentablemente, aún no. Eduardo respondió. Un nuevo hilo de misterio se entretejió en su conversación, agregando al complejo tapiz de eventos la conexión de Laura con su familia. El mensaje inesperado de su abuela y el extraño ataque contra ella fueron todas piezas de un rompecabezas que parecía volverse más complejo a medida que lo exploraban. Los ojos de Laura se abrieron de repente y se enderezó como si la sacudiera un recuerdo. También recordé algo más de esa persona que me atacó. No tenía un brazalete allí, era un tatuaje de una cadena. Tartamudeó con su voz llena de emoción y temor. ¿Estás segura de eso? Eduardo preguntó inclinándose hacia adelante en su silla con sus ojos fijos en ella. Sí, absolutamente. No podía recordarlo antes, pero ahora está claro. Laura confirmó asintiendo con la cabeza enfáticamente. El corazón de Eduardo comenzó a acelerarse. Esta era una información crucial. Rápidamente tomó su teléfono y marcó el número de su amigo Daniel. Ven a mi casa rápido, tengo algo para ti. Daniel llegó en media hora y su rostro mostraba preocupación. Escuchó a Laura atentamente, haciéndole preguntas aclaratorias, asegurándose de capturar cada detalle. Cuando se quedó solo con Eduardo, se arriesgó a compartir sus propios pensamientos sobre el asunto. ¿Crees que la prima podría estar involucrada en esto? Preguntó en voz baja y pensativa. No descartemos cualquier posibilidad de que algo pueda pasar, especialmente porque la chica dice que no tiene enemigos, excepto su prima. Eduardo respondió frotándose la barbilla. Eduardo reflexionó por un momento, perdido en sus pensamientos. ¿Cómo puede una persona tan buena tener enemigos? Daniel le dio a su amigo una mirada burlona, sus ojos brillando con picardía. Oh, ¿una buena persona? ¿Ella te gusta? No es así. Eduardo tartamudeó y su rostro empezó a ponerse rojo. Está bien.
¿Por qué no? Ella es hermosa, dulce y toca el violín. No desperdicies tu oportunidad o alguien más se la arrebatará rápidamente. Daniel reprendió, riéndose de la incomodidad de su amigo. Deja de decir tonterías, ella tiene su propia cabeza sobre sus hombros. Eduardo se sonroja tratando de llevar la conversación de nuevo al asunto en cuestión. Será mejor que me digas qué está pasando con el caso. ¿Algún progreso? La cara de Daniel se desvaneció y se puso serio. Su comportamiento cambió mientras se enfocaba en el caso. Bueno, ¿por dónde empezar? Resultó que las imágenes de la cámara de vigilancia al costado del incidente capturaron a la persona uniformada que transportaba cajas. Lamentablemente, la calidad de la grabación era mala y no pudieron obtener una imagen clara de la cara. Además, ese día en particular, la empresa de limpieza había contratado a algunos trabajadores temporales debido a la escasez de personal. Esto hizo que la identificación fuera aún más difícil, ya que los empleados regulares no se reconocían entre sí. La investigación sobre cómo estaban tratando minuciosamente de reducir la lista de sospechosos y dar sentido a la evidencia escaneada que tenían. La descripción del tatuaje podría ser una pista vital, algo que podría ayudarlos a identificar al atacante. Daniel había ido a la casa de la abuela de Laura. Después de hablar con ella, estaba a punto de irse cuando el auto se detuvo y Joana emergió con su rostro sonrojado por la emoción. «¡Hey, Rosa! ¿Qué hace la policía aquí?», dijo Joana. Su tono era una mezcla de curiosidad y preocupación. «Es Laura. Ella se ha ido». Rosa gritó y las lágrimas brotaron de sus ojos. Al escuchar la angustia de su voz, Joana rápidamente corrió hacia ella y le dio un abrazo reconfortante a su tía. Un momento después la soltó y preguntó con su voz llena de pavor: «¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasó?». «No sé, simplemente se derrumbó en trabajo y eso es todo lo que sé». Rosa no puede contener la tristeza y su cuerpo tiembla de dolor en ese momento. El hombre que había llevado a Joana también se acercó y la abrazó. Daniel estaba parado no muy lejos. Notó un tatuaje en la muñeca del hombre. Era el mismo tatuaje que ellos habían visto en el video de vigilancia. Un escalofrío recorrió su espalda cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar. Se despidió en voz baja y se fue con su mente acelerada. Al escuchar la trágica noticia sobre Laura, Rosa había cancelado de inmediato la gran recepción planeada para su cumpleaños, pero la noche anterior había pasado mucho tiempo en su oficina hablando por teléfono. Fue Daniel quien le explicó que Laura había sobrevivido y ahora estaba bajo protección. También le dijo que tenían una pista sobre la persona que podría haber cometido el crimen. Finalmente, Rosa anunció que la celebración aún se llevaría a cabo. Su sobrina Joana no sabía con quién había hablado la anciana o por qué había cambiado de opinión por la mañana. Pero la noticia la alegró porque hacía tiempo que Rosa había insinuado que traspasaría la empresa a su heredero el día de su cumpleaños. La anciana nunca había mencionado ningún nombre específico, pero Joana tenía pocas dudas. Dado que la nieta supuestamente había fallecido, todo pasaría naturalmente a ella. A Joana se le aceleró el corazón mientras se vestía para la ocasión y se esforzaba para ayudar a su tía por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, cuando los invitados se reunieron en torno a la gran mesa del comedor, la sala se llenó de copas que tintineaban y de charlas entre colegas. Amigos de Rosa estaban presentes y el ambiente era perfecto. Sin embargo, la anciana parecía distraída continuamente mirando su reloj y mirando con sus anteojos impacientemente a la puerta de entrada. Joana, al sentir la incomodidad en la habitación, decidió tomar el control de la situación. «Tía Rosa, todos están aquí. ¿Debería comenzar la noche con un brindis?», preguntó con su voz llena de emoción. «No te apresures, Joana, estoy esperando a alguien más». Rosa respondió con sus ojos aún en la puerta. «¿Quién podría ser?», Joana preguntó con curiosidad en su voz. La respuesta de Rosa fue una sonrisa de secreto en su rostro. En ese momento, la puerta del salón se abrió y una pareja entró. La joven, vestida con un hermoso vestido plateado, estaba del brazo de un hombre alto, con un elegante traje. Su apariencia causó revuelo en la sala. «He aquí, están mis principales invitados», Rosa anunció con alegría, poniéndose de pie. «Ahora podemos comenzar». Eduardo apretó tranquilizadoramente la mano de su compañera, percibiendo su tensión. Estaba claro que Laura estaba nerviosa. Él miró alrededor de la habitación notando varias expresiones. La sonrisa feliz de Rosa,
el desconcierto de los invitados y el rostro de Joanna pálido por la sorpresa. Luego miró fijamente los ojos de Laura, se veía deslumbrante en su vestido, su largo cabello oscuro flotando por su espalda y sus ojos azules brillando con emoción y miedo. «Bueno, entonces, que comience la fiesta», dijo sonriéndole y dio un paso adelante tomándola de la mano. La habitación estalló en susurros, mientras los invitados reconocieron a la joven como la nieta de Rosa. Pero entre todos los presentes estaba su sobrina Joanna, especialmente sorprendida, con el rostro color ceniza y las manos temblorosas. Cuando Rosa anunció que tenía la intención de transferir la mayor parte de sus bienes a Laura, su legítima heredera, la furia de Joanna estalló como un volcán. La joven causó un escándalo en la reunión, llamando a Rosa una anciana tonta y a Laura una manipuladora engañosa. «¿Por qué no te mueres?», le escupió a su prima en la cara, retorcida de rabia, y salió corriendo por la puerta. Afuera, un escuadrón de la policía la esperaba dirigido por Daniel. Ya sabía que el hombre que había tratado de matar a Laura era el amante de Joanna. El amante había traicionado a Joanna, revelando que había actuado bajo sus órdenes de eliminar a Laura, y como evidencia había mostrado los mensajes incriminatorios en su teléfono, donde la mujer describía la trama perversa. 6 meses después de esta fatídica noche, había llegado el momento de una ocasión feliz. En una iglesia adornada con flores blancas, una hermosa novia con un vestido blanco caminaba por el pasillo. Era Laura, agarrada del brazo de su abuela. El rostro resplandecía de felicidad y en el altar su apuesto novio, Eduardo, la miraba con ojos de adoración. El médico forense, que a menudo se consideraba que tenía una profesión desagradable, finalmente se casaba. Había encontrado una chica que no solo aceptaba su trabajo, sino que lo miraba con cierta reverencia. Una vez le dijo que se habían conocido gracias a su profesión. En el frente tenía a los padres de Eduardo, su madre secándose los ojos con un pañuelo, abrumada por la emoción. Estaba encantada con su nueva nuera. «Dios mío, mi Eduardo finalmente ha encontrado una esposa. Es tan hermosa y como toca el violín es una delicia para los oídos», repetía su madre después de conocer a Laura. Daniel también estuvo presente en la boda y estaba disfrutando de la celebración con su esposa Karen y su hijo Luis. El manejo exitoso del caso lo había llevado a una promoción en el trabajo y ahora estaba al frente de un departamento con el rango de teniente coronel. Esa noche, en su propia boda y por primera vez en muchos años, Eduardo recogió el violín nuevamente y junto con su nueva novia interpretaron una conmovedora melodía que hizo llorar a casi todos los invitados. Fue un símbolo de su unidad, su amor y el hermoso viaje que los había unido. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.